Bueno, con lo prometido en la central de informaciones, Giovanni Arias Mori es especialista en calidad educativa y nos va a dar algunas luces, algunos tips para escoger un buen colegio para nuestros chicos y no vernos luego en el problema de estar insatisfechos con nuestra elección. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como te escuchaba hace un momento hablar de esta página web importante que ha tenido el Ministerio, donde se refleja unos datos estadísticos que son la base también para tomar decisiones para escoger una escuela. Hay otras variables a considerar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en los brochures o en la publicidad que emana el colegio debe estar el perfil de egreso del estudiante. Es decir, el padre de familia tiene que saber qué tipo de ciudadano está formando esta escuela, ¿no? Y qué tipo de competencias se está desarrollando, qué tipo de valores se están formando dentro de él, ¿no? Entonces, de alguna manera, exigir que este perfil sea evaluado en el tiempo es importante. Entonces, el padre de familia a la hora de acercarse a una escuela siempre tiene que pedir cuál es el perfil de egreso del estudiante. Ese es un dato. Un ejemplo. ¿Qué nos podrían decir sobre el perfil del estudiante y cómo podría ser evaluado? Claro. Porque a veces los brochures pareciera que lo hicieran publicistas y no educadores. Exacto. Por ejemplo, hay cosas sencillas, pero como ahora hablamos de la formación integral, por ejemplo, la escuela cuando habla de formación en valores, toda la comunidad educativa tiene que estar involucrada en la formación por valores. Entonces, uno tranquilamente puede preguntarle al personal de mantenimiento o a los administrativos cuáles son los valores que promueve la escuela y de qué forma los promueve. En realidad, cuando una escuela trabaja en valores, tiene que trabajar todo el personal, no solamente los docentes dentro del aula, ¿no? Entonces, de ahí te das cuenta si el personal desconoce estos valores y hay un indicador de que esta escuela no está formando en valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí es importante, ¿no? Que otro punto, por ejemplo, en el caso de la propuesta de la misión y visión de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, toda escuela cuando uno ingresa debe encontrar una declaración que la conocemos como la misión institucional, y esta misión, obviamente en su descripción, por ejemplo, describe que esta escuela es una escuela que se aboca al tema del cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Pero esas cosas no son declarativas, al final no, sí, justo son engañosas. Para eso, justo en eso le decía, por ejemplo, si esa declaración dice que la escuela promueve el cuidado del medio ambiente, yo tendría que observar alrededor de la escuela, si por ejemplo lo mínimo que podría encontrar es 3 tachos de basura, por ejemplo, ¿no? Algo para que me diga exactamente vidrio, plástico. Exactamente, o sea, lo que dice esa declaración yo tengo que percibirlo en la esencia de la escuela. O sea, no debe ser solo... hay algo raro. Así es, ahí ya estamos como un indicador de que algo no está funcionando bien en esa escuela, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay que decir al padre de familia que no necesariamente una escuela más cara es la escuela que va a formar mejor al estudiante. Eso veíamos, y en esta página la verdad es que es alarmante. Por ejemplo, ¿no? Hay colegios que tienen pensiones que superan los 2.500 soles, que es muchísimo, son 3 sueldos mínimos, y no tienen ni siquiera evaluaciones en geografía e historia. Sí. O sea, los chicos, no entiendo, no se les enseña, ¿por qué no pueden dar resultados en esos rubros? Sí. Ahora, es importante entender que efectivamente, más allá del costo de las pensiones, internamente, o sea, los procesos críticos, o sea, el core business, ¿por qué existe una escuela? Son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, muchas veces los promotores están abocados a implementar recursos más de infraestructura a veces, ¿no? Por eso que las pensiones a veces... bonito, lindo, claro, que esté bien, exacto. Yo siempre lo comparo y pongo un ejemplo muy simpático con el tema de la comida, porque nos gustan mucho los peruanos, y yo digo, cuando tú vas a un restaurante, puedes encontrar los mejores cubiertos, la mejor mesa, pero si de repente la comida no es de tu agrado, tenemos un problema, porque la esencia, el core business de un restaurante es la comida. En un colegio el core business no es tanto la infraestructura, sino más bien los procesos de enseñanza-aprendizaje, la metodología que se da dentro de la escuela, ¿no? Entonces, a veces el papá está pidiendo una pizarra electrónica o computarizada porque piensa que con eso el alumno va a mejorar sus estudios. Para todos los alumnos. Exactamente, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero en realidad lo que más importa es la metodología que utiliza el docente. Entonces, y algo, mira, fíjate, te voy a comentar una experiencia que en estos años de visitar colegios y promotores que regentan más de 30, 40 colegios, había una promotora que tenía preocupación porque todos los años capacitaba a sus profesores en temas de estrategias y metodologías. Y encontrábamos que los resultados académicos no se daban. Entonces se nos cuestionó, ¿y qué está pasando? ¿Por qué los profesores no pueden desarrollar habilidades en los estudiantes? Y resultó que aplicamos una prueba de conocimiento de las materias a los profesores en 4 áreas básicas. O sea, una prueba de matemáticas para el profesor de matemática, una prueba de comunicación, de inglés y de ciencias naturales, o CTA, ¿no? Y el resultado fue que de estos 30 colegios, el 55-60% de los maestros salieron desaprobados en el manejo disciplinar. Claro. O sea, el profesor que estaba al frente enseñando matemática no sabía matemática, o lo sabía de manera limitada, ¿no? Entonces, la pregunta es, si esto ocurre en la escuela privada,
nos preguntamos, ¿estará ocurriendo también eso en la escuela pública? Es realmente los profesores... Bueno, pero hemos visto que las diferencias, la brecha, por lo menos según Eticole, no son tan grandes entre los colegios públicos y privados en promedio, Sí, ¿no? sí. Son mucho mayores si comparamos regiones con Lima. Así es. Esa es otra preocupación. Así es. ¿No? ¿Cómo se hace para estandarizar la calidad de los colegios? Has tocado un punto importante. ¿Qué hacemos entonces si encontramos estas diferencias o estas brechas en el tema de calidad? El punto es las acreditaciones, ¿no? Entran a tallar ahí estas exigencias internacionales, estos estándares que se han creado para poder, digamos, medir la calidad educativa en un país. Entonces, aquí en el Perú tenemos al CINEACE, que es un organismo público que está encargado de evaluar la calidad educativa tanto en escuelas, institutos y universidades. Pero sin embargo sabemos que por ahora sí está haciendo un esfuerzo por hacer una reforma dentro de su sistema, pero es el llamado para la escuela pública para medir la calidad educativa que debe trabajar de la mano con el Ministerio de Educación. En el caso de las empresas, de las escuelas privadas, existen algunas acreditadoras internacionales que están midiendo la calidad. Entonces el padre de familia también podría exigir el tema de que su escuela esté acreditada a nivel internacional, ¿no? Eso es una garantía de alguna manera, ¿no? Y dentro del perfil del egresado se podría, no sé si eso sería tal vez información excesiva, ¿no? Pero se podría preguntar cuántos de esos egresados van a la universidad, Claro, en qué puestos. Hoy en día, materias. fíjate que hoy en día ya no es tanto la línea de cuántos ingresan a la universidad, sino más bien cuántos egresan de la universidad. Porque como comprenderás, hoy en día el mercado es tan amplio y hay oferta, hay de todo para los estudiantes pueden ingresar a la universidad, todas las facilidades. Sí, claro. No era como antes, que hace 15 o 20 años atrás entrar a la universidad era algo complicado. Hoy en día todos entran a la universidad. El tema es quién egresa de la universidad. Entonces, la escuela debe desarrollar habilidades, competencias en el estudiante como para que pueda responder esas exigencias de la universidad. Y ahí encontramos también una brecha, por eso existen todavía las academias preuniversitarias, cosa que no debería existir, ¿no? La escuela Claro, debería para preparar... todos los errores del colegio. Exactamente. Es más, la universidad ahora ha inventado el ciclo cero, ¿no? Que es un poco reemplazando a lo que era... Exactamente. Bueno, ¿no? de hecho... he sido docente universitario y lo he visto en clase, ¿no? Las diferencias entre los alumnos dependiendo de los colegios que egresaron. Así y uno es. puede empezar a trazar líneas de la educación del colegio por las evaluaciones y las carencias que tienen los alumnos a nivel universitario. Claro, y esa es una buena reflexión porque entonces nos dice que estos cuadros estadísticos que mostrábamos hace un momento, hay que tomarlos con cuidado, porque también dependiendo de qué escuela y qué exigencias tienen los indicadores de evaluación de cada escuela. O sea, a veces no siempre se mide. Eso, cuéntanos un poco, ¿quién hizo la evaluación? Esa es la propia evaluación Claro, de la escuela. aquí hay varias, tenemos la pruebas censales, que el Ministerio propone una prueba censal para medir a nivel nacional cómo está yendo ciertas habilidades, ciertas capacidades a nivel de país, ¿no? Y yo siempre les digo a los directores, miren los resultados de esas pruebas con bastante cuidado porque es una fotografía del momento, ¿no? Claro. Eso no te dicen realmente cómo está todo el año escolar ahí, sino es una fotografía del momento. Sin embargo, también esos resultados ven porque obviamente todas las escuelas hoy en día ingresan su información a una base de datos del Ministerio. Entonces el Ministerio maneja los resultados por cada indicador. Pero la pregunta es, el colegio A privado versus el colegio B público, ¿los indicadores y los maestros están exigiendo de la misma forma? Ahí está el problema. Por eso que tú decías, yo puedo... Pero la pregunta no es sobre los mismos criterios, las mismas materias. Claro, lo que pasa es que los indicadores sí, te miden un nivel de logro, ¿no? Pero el nivel de exigencia, a veces parece mentira, pero a veces los maestros, depende mucho cómo interprete esta información los maestros, ¿no? Entonces, inclusive nos hemos tocado con situaciones bastante particulares, donde escuelas que han obtenido el primer puesto en las pruebas censales, cuando hemos revisado los procesos internos de la escuela, la verdad que si te puedo decir para un tema de explicación didáctica de 0 a 20, la escuela había salido desaprobada en sus procesos con un 0,8. Sin embargo, había salido primer puesto de la prueba censal. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre? Que algunos maestros entran en el tema del entrenamiento al estudiante para aprobar la prueba censal, ¿me entiendes? Entonces van y lo entrenan como si fuera... Obviamente que el objetivo final es que aprueben la prueba, y en realidad no se trata de eso la prueba. La prueba es en el día a día, en el común digamos, del desarrollo de los... Que los alumnos tengan esa habilidad. Exactamente, que desarrollen esa competencia. Y resulta que cuando pasan al siguiente nivel o al siguiente grado, se deja ese tipo de exigencias y entonces tenemos un déficit ahí en el desarrollo de estas competencias. En general, ¿cómo estamos en el Perú? Porque tenemos siempre el fantasma de la prueba PISA que nos pone en los últimos puestos. Bueno, en realidad sí, se está haciendo un esfuerzo importante, pero de hecho que si podemos ver lo que se invierte del PBI, por ejemplo, en educación, todavía estamos en la cola de los que invertimos en educación, ¿no? Pero una pregunta, ¿vale la pena? Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Vale la pena
por ejemplo, invertir en un colegio privado, si es que no se tiene muchos recursos, porque la idea es que un colegio privado siempre va a ser mejor que uno público. ¿Esa afirmación se sostiene necesariamente? Hoy en día no, porque si cuando uno habla de escuela privada, hay que tener claro que no necesariamente estás hablando de las escuelas pues con una infraestructura de primer nivel. Eso es el 3% de todas las escuelas privadas o 4%. En realidad, cuando hablamos de escuelas privadas a nivel nacional, vas a encontrar lo que ocurre de casas que se convirtieron en colegios. Vas a encontrarte en situaciones de que ni siquiera tienen licencia para funcionar o no tienen la autorización del ministerio, ¿no? Entonces terminan los estudiantes de estudiar en una escuela y realmente no tienen ni certificados ni nada. O sea, ese tipo de cosas se da y eso pertenece a la escuela privada. Entonces, podríamos decir que la escuela pública está un poco más ordenada, ¿no? En porcentajes, todavía la escuela privada, lamentablemente, no hay un control sobre todo este tipo de instituciones, hay una ley, ¿no? o una norma, no recuerdo si fue una ley o un reglamento que el Ministerio de Educación quiso promover para estandarizar la calidad en las escuelas privadas. No sé si llegaste a revisarla, Sí. y que incluso hubo una queja por ahí de una escuela que se quejaba de este punto que regulaba los nombres de las escuelas y se calificó como una injerencia por parte de algunas escuelas privadas. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, realmente cuando se habla de la estandarización, lo que debemos de cantar es el tema de la acreditación. Las acreditaciones, y para eso está el CINEASE. Sin embargo, es importante resaltar que la acreditación no debe ser el fin de la calidad. O sea, la acreditación es un medio para buscar la calidad educativa en un país, ¿no? Entonces, de hecho que existe un modelo de acreditación peruano, que es el que lo maneja el CINEASE, que lo maneja el Estado, ¿no? Que las instituciones educativas tranquilamente pueden acceder a ellos y responder a estas exigencias, ¿no? O sea, la acreditación en realidad está promovida desde el mismo ministerio y en este caso el CINEASE es el órgano llamado a ¿Cómo hace un padre, además de ir a Identicole para comparar resultados de pruebas en colegios, qué otras cosas debería evaluar un padre de familia antes de inscribir a su hijo en un colegio? Claro, como yo le decía hace un momento, era importante el tema del perfil de egreso, que buscar cuáles son las competencias que se desarrollan dentro de esa escuela. Es importante ver que, por ejemplo, el colegio cuente con la documentación reglamentaria de funcionamiento. ¿Dónde se ve eso? Ahora el ministerio lo ha sacado con Identicole, porque más allá de las estadísticas que mostraban, sí, ahí en Identicole te dice, pones el nombre del director, inclusive el nombre del colegio, y te sale además si ese colegio tiene una autorización. Perfecto. Porque hoy en día, por ejemplo, ocurre que un colegio formal se prestan los códigos de funcionamiento para que el otro colegio que esté en otro distrito pueda funcionar. Entonces, cuando termine el estudiante de quinto secundaria, le dicen, sí, tu certificado sale con otro nombre. ¿Y por qué? Porque había tomado el código de otra institución, ¿no? Entonces, todo eso podemos encontrar todavía en el sector privado. Sí, es muy complicado. Informal. Ahora, hay que ¿Qué hace un padre si quiere denunciar? Sí, bueno, definitivamente el ministerio está haciendo un esfuerzo muy grande. Creo que en Identicole también se puede hacer denuncia. Se puede hacer una denuncia, ¿verdad? Sí, se puede hacer la denuncia respectiva. Definitivamente todavía los esfuerzos se están dando, el ministerio está trabajando de la mano con el CINEASE también, pero existen instituciones privadas que también están aportando en el tema de calidad. Y ahí quería hacer un poco la salvedad, porque hemos encontrado también en el tema de acreditaciones, algunas instituciones acreditan partes de la escuela y te dan una placa de acreditado, pero hay que tener cuidado porque no todas acreditan a nivel institucional. Fíjate que eso es algo interesante también. Si bien es cierto, estar acreditado te da garantías de calidad, hay ciertas certificaciones o acreditaciones que te dicen, por ejemplo, tu colegio está acreditado en matrícula, en los procesos de matrícula. Y te dicen, no, entonces a veces la publicidad engañosa hay que tener cuidado, porque te dice, mi colegio está acreditado, sí, pero hay que decir que está acreditado en procesos de matrícula. No está acreditado a nivel institucional, ¿no? Claro. ¿Cuál debería ser el fraseo correcto para no levantar suspicacias? En este caso, como existen diferentes tipos de acreditadoras, si el colegio se acreditó a nivel de todos sus procesos, tendría que decir acreditado institucionalmente. Pero si el colegio se ha acreditado en parte de ellos, hay que aclararle al padre de familia que se ha acreditado. Por ejemplo, conozco escuelas que se han acreditado en canales de comunicación interna. Y al año siguiente se acreditará en procesos de matrícula, y al año siguiente se acreditará en procesos de enseñanza-aprendizaje, y así en el quinto año ya está acreditado totalmente, ¿no? Pero entonces hay que tener cuidado con la publicidad engañosa en ese sentido, ¿no? Así es, o saber a qué vamos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, es un mundo, lo de la calidad educativa. No desesperen, hay colegios para todo el mundo, pero sí hay que hacer un poquito más de investigación.